Bien, pues como siempre, amigos, les voy pidiendo su colaboración, sus comentarios, para que hagamos más amena esta charla. Muy bien. Bien. Es el año nativo 2 Cali. Sabemos que corresponde, las fuentes nos dicen que es el año de 1325. La gran mayoría de las fuentes afirman que fue en ese año justamente cuando se funda la ciudad. Otras fuentes mencionan 1312, 1318, 1364, pero la mayoría coincide, y casi todos los investigadores coinciden, los modernos, en que el año de 1325, o el año, mejor dicho, el año 2 Cali, es determinante para esta fundación. Y como lo dije, lo tenemos en la piedra del Tecali de la Guerra Sagrada hasta arriba, ¿no? Arriba tenemos ahí el glifo que dice 2 Cali. Entonces es innegable que el año 2 Cali tuvo alguna participación en esto, ¿no? Algunas otras fuentes mencionan, por ejemplo, el 1 Tecpat, un año antes, que también parece muy simbólico. Sabemos que su migración la empiezan también en un año 1 Pedernal. Entonces, probablemente entre este binomio 1324, 1325, por ahí debe de estar cercana una verdad, si es que esta existe, ¿verdad? Bien, para poder comprender esto, vamos a ir armando la estructura primero del año 2 Cali, para que de ahí tengamos un marco de referencia y de ahí analizamos los eventos astronómicos, los eventos calendáricos acotados dentro de este año 2 Cali. El año 2 Cali, aquí se los he puesto. ¿Me dicen si ven mi cursor? ¿Sí? ¿Se ve mi cursor acá? Ok, perfectamente. Sí, ahí se ve. Ok, aquí he puesto el año justamente 2 Cali con su día número 1 y su día número 365. Y aquí les he puesto algo que es su día central. Ese día central del año 2 Casa, que es el día número 183, que corresponde al tercer día de la veintena de Shokot Huelsi, que es exactamente el día central. Tenemos aquí 183 días, 182 a la derecha, un día aquí, 182 días a la derecha y 182 días a la izquierda. Entonces aquí vamos a empezar a armar esta estructura del año 2 Cali, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces cuándo empezó este año. Aquí los he puesto. Fíjense que ese año, según la correlación que nosotros manejamos, habría empezado el día 3 de abril de 1325, esto en términos julianos, y habría terminado 365 días después, el día 2 de abril de 1326. Su día central, este día de aquí, fue el 2 de octubre de 1325. Ese día central, como se los dije, divide al año justamente en dos secciones. Ahorita los vamos a ver. Aquí vamos a ir armando este rompecabezas. Bien, como se los dije, la única fuente escrita que nosotros conocemos, que ha llegado hasta nuestros días, en donde se menciona pues una fecha nativa, totalmente nativa para esta posible fundación, son los Anales de Tlatelolco. En los Anales de Tlatelolco es un documento temprano, es un documento fechado por ahí de 1528. Probablemente es discutible esta fecha, pero los mismos Anales de Tlatelolco sí mencionan que esto es en 1528, muy temprano, muy tempranito. Entonces, esta es la que nosotros contamos para poder empezar nuestra propuesta. Y aquí quiero que ustedes me hagan favor de leer lo que la cita de los Anales de Tlatelolco dice. Me voy a permitir leerlo por su importancia. Este es un extracto, el extracto donde viene el pasaje, y dice así: no se quedaron mucho tiempo en Iztacalco, pues enseguida llegaron a Tenochtitlan y se asentaron donde crecía un nopal entre los tules y las cañas. Ahí está mencionando ya Tenochtitlan. Allí levantaron un montículo de céspedes en el año 2 Cali. Xomimit ha tomado cautivos a unos de Culhuacán, y estos murieron en el día 1 Zipactli, esto es muy importante, y que con ellos, con estos cautivos, se dedicó el montículo de céspedes de Tenochtitlan. Es decir, en ese día 1 Zipactli se hizo esa dedicación del primer montículo que se levantó en la ciudad de céspedes. Entonces, no sé por qué ni los grupos de tradición ni tampoco la academia ha tomado esta fecha. Entonces, ahí está muy claro.
Los anales de Tlatelolco lo dicen así. Levantaron un montículo de céspedes en el año 2 Cali, tomaron cautivos, fueron ofrendados estos cautivos, y que con ellos se dedicó ese montículo de céspedes de Tenochtitlan en un día uno Zipactli. El que sea un día uno Zipactli, Gerardo, no sé si me puedes ayudar aquí, ¿qué significa ese uno Zipactli? ¿Qué significa este primer día del Tonalpohualli? Bueno, pues el Unosipactli es el inicio de toda cuenta, ¿no? Es el día, digamos, emblemático para iniciar las cuentas. Sabemos que la cuenta inició en un día Unosipactli, no sabemos de qué año, no sabemos de cuándo, pero a partir de ahí se supone que la cuenta es ininterrumpida, la cuenta Tonalpohualli de 1260. Entonces, el Cecipactli siempre va a representar el inicio de algo. O sea, es lo más importante, marca inauguraciones, marca inicios, marca muchas cosas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el origen y con el inicio de actividades, tal vez, de empresas, de viajes, en este caso de una fundación. Ese es el significado que tiene ese Cipactli, ¿no? El poder creativo también. El poder creativo, exactamente. Claro. O sea, toda esta parte de inicio, de creación, de arranque, se representa mediante ese Cipactli. Claro. Entonces, pues es muy significativo que se diga que en un día uno Zipactli se haya inaugurado, se haya dedicado este primer montículo de céspedes, ¿no? Pues vamos a seguir ahora a buscar en este año dos casas, perdón, dónde está ese uno Zipactli, y eso pues nos va a ir a ayudar la correlación que nosotros manejamos. Ese día uno Zipactli, aquí lo vemos, y aquí viene una de las sorpresas, porque está a 65 días antes, un cosijo, como se dice, un cosijo antes de esa mitad de año, de esta mitad de acá. ¿Y qué creen? Correspondió al 28 y al 29 de julio de 1325. Hoy es un 29 de julio. Hoy estamos hablando, por eso es que les decía este tipo de sincronicidades, ¿no? Que no planeamos. Justamente, estoy hablando en términos julianos, ¿verdad? Es cuando entonces esa dedicación y ofrenda de ese montículo de céspedes ocurrió justamente ese 29 de julio. Pero vamos, entonces ya aquí tenemos esa referencia. Ahora vamos a buscar cómo este uno Zipactli se vincula con la astronomía, se vincula con las alineaciones arqueastronómicas de lo que después sería el Templo Mayor. Y entonces vamos a ver cómo se va armando este gran rompecabezas respecto a estos días, al día central y a cuestiones del uno Zipactli. Bien, voy a seguir adelante. Vamos a ver entonces, aquí vemos estos 182 días, como se los había dicho, 182 días y el día central. Bien, además de este año del 2 Cali, como sabemos también el Códice Mendocino menciona que esto fue en un año 1 pedernal, es decir, en el año anterior, 1324. Y como se los dije hace rato, pues parece que también podría estar incluido en alguna manera en la ecuación, pues porque corresponde a un año en el que salieron los mexicas o los aztecas justamente de Aztlán. Entonces podría ser significativo. Entonces nos dimos a la tarea de extender un poco más este proceso, porque estamos seguros y muchos de los investigadores actuales también hablan sobre un proceso más que algo muy puntual, ¿no? Entonces, aquí les voy a hacer lo mismo que hicimos de aquí, que fue enmarcar el año 2 Cali, pero ahora vamos a enmarcar el año anterior, que es el año 1 pedernal. Ese año 1 pedernal corrió del 3 de abril de 1324 al 2 de abril de 1325. Aquí está, y aquí vemos también a su día central. Bien, entonces vamos a empezar a armar toda esta parte. Esta ponencia está, pues la promocionamos, que estábamos ofreciendo una solución al problema de la fundación por medio de la arqueoastronomía, por medio de las alineaciones de las familias arqueastronómicas con base arqueastronómica, principalmente ahorita del Templo Mayor, y veremos que después se vinculan con algunas más. Entonces vamos a ver cómo es que estos años, vamos a ver las alineaciones de esos años, qué días fueron. Para esto quiero mostrarles
Aquí les he puesto estas imágenes en donde vemos lo que sería el Templo Mayor. Y estas son las fechas en las que el Sol se alinea respecto a su eje de simetría en los atardeceres y en los amaneceres. Esto es algo que se ha propuesto por el doctor Jesús Galindo. Y vemos que está en la base de 73 días. Es el año dividido en 5 segmentos de 73 días. En los amaneceres se da este alineamiento con el Sol el 9 de octubre y el 4 de marzo, a 73 días del solsticio de invierno. Y en los atardeceres se da el 2 de septiembre y el 9 de abril, pero ahora hacia el solsticio de verano, también lo que son 73 días. Esto se los he puesto como contexto, para que me comprendan lo que voy a explicarles. Porque es muy probable que ese primer montículo de Céspedes ya haya tenido esas alineaciones o haya sido la maqueta en donde sería entonces el Templo Mayor. Que es el Templo Mayor, ya sabemos que sí guarda en sus primeras etapas estas fechas de alineación arqueoastronómica. Entonces, ténganlo en mente, 9 de octubre, 4 de marzo en los amaneceres, 2 de septiembre y 9 de abril en los atardeceres. Ahora, vamos a buscar estas fechas en las que se alinea el Sol en estos 2 años de 1 pedernal y 2 Cali. Así es que me permito mostrárselas. Aquí están en color azul. Nos damos cuenta de que el último día Nemontemi, el quinto Nemontemi, el quinto día Nemontemi del año 1 pedernal correspondió a una alineación arqueoastronómica. El día central del año 2 Cali correspondió también a una alineación arqueoastronómica, en términos gregorianos, del 9 al 10 de octubre, justamente acá. Y también el quinto Nemontemi del año 2 Cali también correspondió a una fecha de alineación arqueoastronómica que es entre el 9 y el 10 de abril, gregorianos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí también para comentarles que el día medio también del año 1 pedernal también fue una alineación arqueoastronómica. ¿Qué quiere decir esto? Que los años 1 Tecpat y 2 Cali están enmarcados en sus inicios y en sus finales por alineaciones arqueoastronómicas, por alineaciones del Sol. Con eso nos está diciendo que están enmarcando estos 2 años justamente con las alineaciones que sería el Templo Mayor. Esto nos habla de entrada entonces de que es intencional. Por eso es que esos 2 años fueron escogidos justamente para que el inicio del año, su mitad del año y el final del año estuvieran vinculadas o estuvieran acotadas con alineaciones solares con respecto a la familia del 73. Esa familia del 73 vinculada precisamente al ciclo sinódico de Venus. Este rompecabezas que empezó primero con el año 2 Cali y después ya encontramos ese 1 Cipactli y vamos a ir armando todo este rompecabezas. Bien, en el año 1 pedernal, déjenme decirles, ahí vamos a buscar entonces lo que son otras cuestiones astronómicas. En el año 1 pedernal, el Sol estaba llegando al nadir de la latitud de Tenochtitlan justamente en la noche en que estaba transcurriendo el día 13 Xochitl, es decir, el último día del Tonalpohualli. En otro amanecer, empezaríamos al mediodía, empezaría el Tonali Urucipactli. Y eso es algo que les voy a poner aquí. Eso es muy importante, porque justamente estaría marcando el paso en el nadir de 1324, el final del Tonalpohualli y el inicio. Otra vez es el Sol como un reloj cósmico, ¿no? Y aquí se los he puesto. Ese día, 13 Xochitl, correspondió al 9 al 10 de noviembre de 1324 en términos julianos. Este es el Sol en el nadir. El Sol en el nadir, a 39 días, es decir, 3 trecenas del día central del año. Bien, aquí vamos a ver cómo es que se vio, vamos a utilizar algunos programas de astronomía para ver cómo es que se habría visto ese Sol en el nadir. Dejen de mostrárselos. Aquí les he puesto, este es el Sol. El Sol llegó en la latitud de Tenochtitlan. De hecho, estas son las coordenadas del Templo Mayor. Llegó exactamente a una altitud de menos 89 grados con 56 minutos, o sea, prácticamente en la vertical, a los 90 grados.
prácticamente. Y eso, como se los dije, justamente en el día 13 flor. Ese día 13 flor, entonces final del Tonalpohualli. ¿Y cómo es que se relaciona esto que acabo de mostrarles con el día 1 Zipactli, del que hablamos de acá? Pues, ¿qué creen? Que justamente del día que el sol estaba llegando al Nadir, hay 260 días, desde ese día que llega al Nadir, justamente a cuando se dedica ese primer montículo de céspedes en la ciudad de Tenochtitlan. Estamos hablando entonces del sol en el Nadir. 260 días después viene esta dedicación del templo, del primer montículo de céspedes. Y esto entonces nos está demarcando absolutamente por el Tonalpohualli, totalmente marcado por este Tonalpohualli, un Tonalpohualli medio, porque después del 13 Xochitl sigue el 1 Zipactli, y aquí terminaría otra vez el 13 Xochitl y tendríamos el 1 Zipactli. Entonces tendríamos exactamente 260 días medios entre ese evento arqueoastronómico vinculado al Tonalpohualli y aquel día en que se dedica el primer montículo de céspedes de la ciudad. Entonces vemos cómo es que ya empieza a armarse este rompecabezas astronómico con alineaciones arqueoastronómicas, acotando el año 1 pedernal y el año 2 Cali. Entonces vemos cómo empezamos a crecer. Bien, voy a seguir, si me lo permiten, avanzando en esta presentación, porque vamos a hacer, les quiero compartir esto que detectamos también, porque la gente pues está acostumbrada a más que nada a los pasos cenitales, más que al paso por el Nadir, pero aquí les estamos demostrando que sí, era importante también este conocimiento. Y finalmente, ¿los pasos cenitales del sol tuvieron algo que ver en este proceso? ¿Tuvieron algo que ver en este proceso de fundación? Pues sabemos que últimamente se ha manejado de que el primer paso cenital, que si el segundo paso cenital, hay una nueva tradición que se está celebrando ya a partir del 26 de julio, y vamos a ver darnos cuenta de que en efecto sí importan los pasos cenitales. Bien, vamos a hablar primero del primer paso cenital del año de 1324. En el año de 1324, es decir, en el paso cenital del año 1 pedernal, esto ocurrió el del 9 de mayo juliano, que correspondió en ese año al 17 de mayo gregoriano. Este día fue muy especial y ese es uno de los grandes descubrimientos que el Calmecac calendárico tiene para ustedes. Porque ese día del paso cenital ocurrió algo muy importante. Ese día ocurrió un eclipse de luna, exactamente en el nadir de la latitud de México, Tenochtitlan. Es decir, estaban alineados el sol, por un lado, la tierra en medio, y la luna estaban completamente alineados con una posición vertical. En el primer paso cenital de la ciudad de Tenochtitlan. Aquí les he puesto este diagrama que está justamente a 2 veces 73 días de la mitad del año 1 pedernal. Sabemos que el 73 es el número venusino. De cuando pasó ese paso cenital de 1324 más 146 días, llegamos al día central del año 1 pedernal. Y aquí vemos entonces al sol, Tenochtitlan en medio, y abajo estaba la luna eclipsada. Esto en un día 10 Cuautli en el Tonalpohualli. Para mí, es como si este sería entonces una parte en donde sí está vinculada la luna. Está de alguna manera recreándose el mito, el sol, Huitzilopochtli, Coyolxauhqui, la luna, y la tierra en medio, eclipsando a la luna. Vamos a ver de alguna manera en una recreación astronómica, en una recreación de un programa astronómico, cómo fue ese evento en esa fecha. Voy a permitirme hacer este diagrama. Aquí utilizando Stellarium, vemos
que justamente ese 9 de mayo de 1324, que es en términos gregorianos el 17 de mayo, vemos aquí entonces al Sol y la Luna exactamente en el nadir, exactamente en una línea vertical. Está el Sol, está la Luna y en medio está la Tierra. Justamente en el paso cenital del año 1 Tecpat. Esto no es casual. Esto es algo que está totalmente vinculado a esa guerra entre el Sol y la Luna. Es una interpretación, puede ser, pero ahí está la Luna metida. Sabemos que algunas fuentes nos dicen que era el lago de la Luna, ¿no? La laguna de la Luna, en otomí así se dice. Entonces, para mí este es uno de los grandes descubrimientos que el Calmecac calendárico tiene para ustedes, y vemos entonces cómo nos vamos llenando de astronomía, nos vamos llenando de pasos cenitales, nos vamos llenando de eclipses lunares, nos vamos llenando de alineaciones arqueastronómicas, de fechas simbólicas, de simetría, de simetría. Eso es justamente lo que habla esta ponencia, la simetría, la simétrica fundación de Tenochtitlan. Bien, aquí les voy a mostrar un acercamiento de lo que fue, cómo se habría visto la luna eclipsada justamente en ese día del paso cenital. Justamente en las antípodas de Tenochtitlan, la luna estaba vertical. Justamente ahí estaba. Entonces voy a mostrarles aquí cómo habría sido entonces, cómo se habría visto la luna eclipsada. Aquí les he puesto una imagen más grande para que veamos cómo se ve la sombra de la luna, la sombra de la Tierra proyectada en la luna, justamente en un eclipse. Aquí vemos, el mismo programa nos lo dice, en un eclipse umbral de 0.47 y penumbral de 1.46, en el día del paso cenital de 1324. Para nosotros, desde ahí empieza este proceso. Este proceso entre la lucha entre la Tierra, entre el Sol y la Luna. El Sol, de alguna manera, eclipsando a la Luna, y en medio la Tierra. Bien, no sé si quieras comentar algo aquí, Gerardo, antes de pasar. Bueno, no, pues simplemente reiterar, ¿no? Lo sorprendente, ¿no? De cómo todos los actores en esta gran danza cósmica, ¿no? Se ponen de acuerdo para funcionar como debe de ser, justo el día que eligieron para esa. Claro, fue calculado, ¿no? No fue que le atinaron. Fue calculado y definitivamente el hecho de la fundación pues era tan relevante que lo tenían que ligar a un hecho sorprendente y bueno, astronómico, ¿no? Es increíble. Claro, esto no se ve, pero se calcula. Así es. Hay que recordar Así es. que incluso hay quienes especulamos de repente y no entendemos la metáfora en estas leyendas que escuchamos, ¿no? Donde Huitzilopochtli vence a Coyolxauhqui, y pues a todos nos gusta pensar que son las luchas del bien contra el mal y ese tipo de cosas que las tenemos bien arraigadas por la colonización mental. Y bueno, Y los yo malos. creo que esta parte nos invita a verlo desde la otra perspectiva, que es precisamente que está abajo, ¿no? Por eso pusieron a Coyolxauhqui en Templo Mayor abajo, y la encontraron abajo, y desmembrada, pues, precisamente porque estaba en una alineación exactamente en un eje vertical. Y bueno, pues con esto ya la ciencia nos ayuda a validarlo en tiempo real. Pues quiere decir que estaba en el nadir, ¿no? Entonces, no son fábulas, sino que es una forma de hacer una historia en que nos transmita pues, precisamente lo que ocurrió, ¿no? Para que lo entendamos. Ahora esto pues, nos lo deja un poquito más claro y vamos a estar más pendientes en la forma en que interpretamos estas metáforas. Claro que sí. Mitología. Mitología. Sí, finalmente. Oye, César, ¿y dónde estaba Venus ese día?
Ahorita vamos a hablar sobre Venus también. Ah, bueno. Ahorita solamente nos hemos basado en lo que dicen los anales de Tlatelolco, en Sí, ese número. solamente ahí. Bueno, Todavía no le entramos a Venus, todavía no le entramos a las cronodistancias, que eso es la punta del iceberg apenas. sí, sí, esto apenas estamos ahorita tocando el uno Zipacli mencionado en los anales de Tlatelolco, y de ahí armamos ya todo esto. Pero ahorita vamos a tocar justamente el otro ensamble, que es el Teocalli de la Guerra Sagrada, con su dos Cali, con su uno Tecpat y con su uno Miquistli en las orillas, ¿verdad? Bien, vamos a seguir entonces con la presentación. Si me lo permiten, vamos a seguir hablando ahora, pero del paso cenital de 1325. Vamos a ver cómo se vinculan este paso cenital de 1324, primer paso cenital, con el primer paso cenital, pero ahora de 1325, es decir, del año 2 Cali. Y les he puesto aquí esta figura. Aquí vemos entonces, estos son términos gregorianos, para que sea más claro. Este sol es este mismo de acá, es el primer paso cenital, y aquí vemos la eclipse de luna en el nadir, esta parte. Y el otro paso cenital está acá, el 17 de mayo de 1325. Y sabemos que 26 días antes de ese paso cenital, del primer paso cenital del 17 de mayo de 1325 gregoriano, hubo un gran eclipse de sol, que fue en términos julianos el 13 de abril. En términos gregorianos es el 21 de abril de 1325. Hubo un gran eclipse de sol justamente en ese año. Entonces vemos un eclipse de sol aquí y un eclipse de luna acá. Vemos entonces más actores astronómicos en esta parte, ¿no? Un gran eclipse. Ahora, desde que hubo esa alineación entre el sol y la luna y la tierra, 584 días hacia el futuro, llegaremos al solsticio de invierno del año de 1325. ¿Qué son esos 584 días? Es justamente el ciclo sinódico de Venus. El ciclo sinódico de Venus. Por eso eligieron esa latitud ahí. Por eso eligieron la latitud ahí en Tenochtitlan. Y por eso es lo que hemos venido hablando. Porque toda esa franja de los 19 a 20 grados sí está viendo el Sol, pero más está viendo a Venus. A Venus, para vincularse con Venus en esa parte, ¿no? Entonces vamos a ver cómo a la mitad de esa cronodistancia, a la mitad de esos 584 días, está justamente una alineación más, que es la del 4 de marzo de 1325, aquí a la mitad, justamente también de la familia 73. Y sabemos que 584, al ser dividido entre 8, son justamente 73, es decir, para formar 584 días se necesitan 8 segmentos de 73 días. Esta es una ecuación clásica de los mayas muy conocida, es muy conocida. Y entonces vemos estos 8 segmentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A la mitad, es decir, en el cuarto, vemos una alineación arqueastronómica. El 4 de marzo de 1325 es totalmente gregoriano. Pero aquí vienen, a la mitad de la mitad, encontramos entonces la mitad del año de 1324. Y 73 días antes del solsticio, tenemos la otra mitad del año, que es ese justamente, de acá, el 1-2 de octubre de 1325. Es decir, las mitades de los años 1 pedernal y 1 y 2 Cali están vinculadas entre los pasos cenitales y el solsticio de invierno a través de justamente el número 73. Aquí los vemos, esta de acá y esta de acá. Entonces ya vemos armado todo ese esquema de 1 pedernal y 2 Cali, ese binomio, cómo están acotados. Ya vimos por alineaciones arqueastronómicas, ahora vemos que también están acotados por el paso cenital, por el solsticio de invierno y justamente acotados por los días, por el número 73. Bien, si me lo permite, entonces vamos a terminar de armar este esquema. Vamos a quitar esto de acá y vamos a concluir ya con lo que es el proceso de fundación según los anales de Tlatelolco. Que entonces ya encontramos todo esto, ya vimos todas las cuestiones astronómicas que hay en esos 2 años y encontramos ese 1 Zipactli
en el 29 de julio, un día como hoy, que se llama como hoy, pero del año de 1325. Entonces, pues, esta sería la parte que yo me imaginé. Este es el lago, este es el sol, este es Huitzilopochtli, en el cenit, esta es la luna, esta es la Coyolxauhqui, en el nadir, y en medio estaría Tenochtitlan, justamente en este día del primer paso cenital del año de 1324. Eso para mí es maravilloso. Increíble. Sí, es increíble. Y bien, esta es la primera parte de la ponencia. Ahora vamos a seguir con Venus. ¿Dónde estaba Venus justamente en este proceso fundacional? Si ya vimos que es importante, que está a 584 días de los pasos cenitales en la latitud de Tenochtitlan, justamente divididos, estos 584 días, vamos a ver qué estaba haciendo Venus en esos 2 años, ¿no? Y para eso les he marcado este esquema. Es este mismo esquema. Aquí vemos el año 1 pedernal, el año 2 Cali, y en medio tenemos la mitad del año 2 Cali. Esa mitad del año 2 Cali. Y vamos a ir viendo, en base a lo que son las efemérides de Venus, vamos a ir viendo dónde estaba Venus en esos años. Aquí les he puesto 2 láminas que saqué el astrónomo Daniel Flores, en donde nos está mostrando, estas son las fechas de las efemérides de Venus. Por ejemplo, aquí vemos en el 15 de diciembre de 1324 tenemos una conjunción inferior. El 19 de diciembre de 1324 tenemos una probable aparición de Venus, una primera aparición matutina de Venus. Y en el año ya de 1326 tenemos justamente otra conjunción inferior el día 20 de julio de 1326. ¿A qué corresponden estas fechas? Aquí es lo que quiero más marcárselas. Vamos a analizar primero esta de lo que es la primera aparición matutina de Venus, justamente esta de acá, el día 19 de diciembre de 1324. Y esa se las he marcado acá. Aquí está. Primera aparición matutina, aquí una estrellita con azul, se da el 19 de diciembre de 1324. ¿Y qué fue ese 19 de diciembre de 1324 respecto al calendario? Es el día en que se divide el año en 2 segmentos, uno de 260 y otro de 105. Es decir, Venus estaba apareciéndose la primera vez en su etapa matutina en el día 1 de Quecholi. Es cuando justamente estaba dividiéndose el año en un segmento de 260 y 105. Entonces vemos que justamente entonces Venus estaba siendo medido en base al calendario. Esto estamos hablando del año 1 pedernal. Sabemos que el ciclo sinódico de Venus es de 584 días y engloba más de un año, porque un año solamente es de 365 días. Y ahora vamos a buscar las otras conjunciones que acabo de mostrárselas acá. Una de las conjunciones inferiores que se dio de Venus en el año de 1 pedernal se dio justamente el 15 de diciembre de 1324. Esta misma que les he puesto aquí. 15 de diciembre de 1324, la conjunción inferior. Y vemos la otra conjunción inferior, aquel 20 de julio de 1326, tal y como lo vemos acá. 20 de julio de 1326. Y en medio justamente está la mitad del ciclo sinódico de Venus. Justamente a la mitad del año 2 Cali. Es decir, el año 2 Cali en su centro también estaba marcando el centro en una conjunción inferior, y otra conjunción inferior estaba justamente en su centro. Podrían decirme, es la conjunción superior, está movida por un par de días, pero calendáricamente, no astronómicamente, calendáricamente está a la mitad. Es decir, son 292 días entre el 15 de diciembre y este 2 de octubre. Y desde este mismo 2 de octubre al 20 de julio también son 292 días. Y aquí viene algo bien interesante. No hemos hablado respecto a qué día es este día 183. Y aquí viene la vinculación
justamente con el Teocalli de la Guerra Sagrada, porque ese día central del año 2 Cali justamente es el día 1 Miquistli. Y ese 1 Miquistli lo tenemos labrado en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Claro. Entonces ya tenemos un 1 Zipacli, que nos dicen los anales de Tlatelolco, y tenemos a un 1 Miquistli en el día central del año 2 Cali, en el día central entre una conjunción inferior y otra conjunción inferior, 292 días y 292 días. Pero además está vinculado a otras cronodistancias. ¿Por qué? Porque si ese día central nosotros le agregamos, más bien le quitamos 584 días, llegamos a un 25 de febrero de 1324, que en términos gregorianos corresponde a una fecha de alineación también en un día 1 Zipacli. Y si a este día le sumamos 584 días, llegamos al 9 de mayo de 1327, que no es otra cosa más que el primer paso cenital en Tenochtitlan. ¿Lo ven? 584 a la derecha, 584 a la izquierda, y están otra vez el sol, otra vez alineaciones y paso cenital. Y vemos aquí también entonces 292, 292, entonces por eso es que estamos hablando de una simétrica fundación, porque está en el medio de varios eventos desde donde se pueden transcurrir el tiempo a través de cronodistancias y de lo que son los múltiplos y los números calendáricos, como es el 260, el 584, el 292, que es la mitad de 584, el 65 y todo lo que son las trecenas, ¿verdad? Y no solamente eso, sino ese día, si le sumamos 584 días, llegamos al día 13 Itzcuintli. ¿Y qué es el 13 Itzcuintli? Es la mitad del Tonalpohualli. Es el día número 130. Vemos todas esas simetrías, todas esas simetrías, ¿verdad? Increíble. Disculpen ustedes. Bien, entonces vamos a ver cómo también este día central se vincula directamente con su propio año, con el año 2 Cali. ¿Por qué? Si a este día central 1 Miquistli le sumamos 78 días, es decir, 6 trecenas, llegamos justamente al día 1 Quecholi, que es cuando se divide el año en segmentos de 260 y otro de 105. Pero si le restamos a este mismo día 78 días, llegamos a su contrario, que es cuando la división del año ahora es 105 más 260. Y hacia el futuro es 260 más 105. Entonces vemos esta simetría intencional, simetría absoluta respecto a alineaciones, respecto al ciclo sinódico de Venus, respecto a la mitad del ciclo sinódico de Venus, las conjunciones inferiores del planeta y de forma calendárica. Bien, voy a seguir entonces con esta parte. Entonces ya vimos los anales de Tlatelolco, ya vimos al Sol, ya vimos pasos cenitales, ahorita terminamos de ver Venus, pero todavía vienen más cuestiones ahí. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a empezar, como ya tocamos justamente ese 1 Miquistli, pues vamos a hablar ahora de lo que es el Teocalli de la Guerra Sagrada, que está justamente aparecido ahí en este monolito fundacional. Ya encontramos entonces, si ese 1 Miquistli pertenece al año 2 Cali, es el día central de ese año, y desde ahí ya vimos toda la simetría que hay respecto a ese tonal. Bien, vamos a seguir entonces ahora con el Teocalli de la Guerra Sagrada, ya que tocamos ese 1 Miquistli que está labrado ahí. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la migración, desde Aztlán a Tenochtitlan. Sabemos cómo por algunas fuentes se relaciona el año de 1064, 1065 como el primer año en que sale, o que se inicia esta migración. Hay algunos otros años mencionados, ¿eh? Pero nosotros hemos hecho análisis de lo que fue ese año 1 pedernal de 1064, 1065 en base a esta correlación del doctor Alfonso Caso, y descubrimos de que tiene un simbolismo muy importante respecto a los pasos cenitales de ese año en Teotihuacán, y quiero mostrárselos aquí en adelante.
Entonces vamos a estudiar cómo se relaciona la migración desde Aztlán a Tenochtitlan, justamente con este proceso de fundación, por este proceso de fundación de la ciudad y con el Teocalli de la Guerra Sagrada. Bien, vamos a ver, vamos a establecer aquí nuestra línea de tiempo, pero ahora vamos a ver, como se los dije, vinculados al Teocalli y a las fechas de migración, o nuestra propuesta de fecha de migración. Aquí tenemos entonces este día central del que venimos hablando, este Uno Miquistli, que está labrado justamente en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Ya vimos cómo encontramos este día central del año 2 Cali, que es el día ordinal número 183. Hubo una fecha, es una fecha de alineación astronómica, y también vemos que es el tercero de Xocotlhuetzli, de la veintena de Xocotlhuetzli, que es justamente el día central del año. Bien, vamos a ver cómo ese Uno Miquistli, ya se lo habíamos presentado aquí, de que pertenece a ese día central, ¿verdad? Es el día central acá. Pero del otro lado, contrario a este Uno Miquistli, del otro lado tenemos a un Tonali, uno pedernal, y vamos a hacer ese estudio de ese uno pedernal. Esta es una propuesta, ¿verdad? Y sabemos que también arriba tenemos al Tonali dos Cali, que ese sí está marcado en un cuadrete que probablemente nos habla de un año, ¿verdad? Vamos a analizar entonces ese Tonali ahora uno pedernal. Ese Tonali uno pedernal, como se los dije, está contrario justamente a lo que es el Tonali uno Miquistli. Están encontrados, están en laterales, en la forma lateral del monolito. La distancia que hay entre ellos también es importante, pero ahorita vamos a analizar este día uno pedernal. ¿Por qué? Hemos propuesto que aquel año de 1064, 1065, el día que le daba nombre al año, es decir, el día 1 pedernal, correspondió justamente a el día en que estaba pasando de que ocurrió el paso cenital, el primer paso cenital, pero en la ciudad de Teotihuacán, donde había sido creado el sol. El primer paso cenital en Teotihuacán correspondió al día 1 pedernal del año 1 pedernal de 1064 y 1065. Nosotros hemos propuesto de que justamente debió haber sido algo importante, de que justamente su migración salieran de Aztlán basándose en el paso cenital en la ciudad tan importante como es Teotihuacán. Y bueno, y calculamos ese día, que es el 11 al 12 de mayo de 1065, que corresponde al 18 de mayo, 17 y 18 de mayo gregoriano de ese año, de 1065, uno pedernal. Y calculamos la distancia que hay de este día, aquí como podemos verlo en el códice Boturini, a este día que está también el 1 pedernal, suponiendo que también está representando el día 1 pedernal del año 2 Cali. ¿Y qué creen? Son exactamente 260 años de 365 días. Exactamente. De este primer paso cenital en Teotihuacán, en el año 1 pedernal de 1064-1065, a este día en que calcula que está para el 7 y 8 de marzo de 1325. Entre este 1 pedernal y este otro 1 pedernal son exactamente 365 periodos de 260 años, 260 años o 365 periodos de 260 días. Se puede tener una doble lectura, ¿no? Entonces, para mí, esta es una interpretación obviamente mía, este 1 pedernal está relacionado con su inicio de migración, y este 1 Miquistli está relacionado con el inicio de la ciudad de Tenochtitlan, ¿verdad? Más adelante les voy a mostrar más evidencia al respecto. Bien, aquí como se los he puesto, hay 260 años exactos entre ese primer paso cenital y este 1 pedernal labrado en el Teocalli de la Guerra Sagrada. Pero no solamente eso, sino aquí viene otra parte bien interesante. Déjenme mostrárseles. Entre este día 1 pedernal y este día 1 Miquistli, tiene una doble lectura. Puede ser a 52 días o puede ser a 208 días. Podemos ver aquí lo siguiente,
que se podría vincular este 2 Cali, el tonali 2 Cali, que además es un Shio tonali, o sea, es un día cargador del año, que estaría al 21 de junio de 1325, juliano. Hay un cronosegmento medio de 104 días, de aquí a acá, y hay un segmento inclusivo de 104 días entre este y este. Vemos entonces cómo probablemente también esto fue algún tipo de vinculación, digámoslo, simétrico para poder escoger estos tonalis, ¿no? Seguimos viendo simetría en todo esto. Ya encontramos este uno Miquistli relacionado con Venus y con toda esta simetría, pero estamos complementándolo para ver cómo se vincula con eventos en el futuro y con eventos en el pasado. Y aquí quiero mostrarles algo muy importante, probablemente se relaciona con el fin de Tula y con la caída de Tenochtitlan. Ese 13 de agosto que estamos próximos a conmemorar, ese 13 de agosto de 1521, se vincula con este día central y vamos a ver de qué forma. Y también probablemente se vincule con la caída de Tula. La caída de Tenochtitlan se dio ese 13 de agosto de 1521. Todos sabemos que fue en un tonali 1 Coatl, del año 3 Cali, en el segundo día de la veintena de Xocotl-Huetzli. ¿Y cómo se relaciona con este uno Miquistli labrado en el Teocalli de la Guerra Sagrada? Se relaciona de la manera perfecta respecto a un múltiplo de 365. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hay exactamente 196 años entre este uno Miquistli y este uno Coatl. Es decir, 196 periodos de 365 días, 71.540 días, o visto a través del periodo sinódico de Venus y su mitad, 245 por 292 días, o 122.5 por 584. Entonces, si esta es la fecha de fundación, si esta está vinculada a la fundación, también se vincula con la fecha del final de Tenochtitlan. Tenemos un inicio y tenemos un final. Exactamente por 196 por 365. Ni un día más, ni un día menos. Está acotada su fundación con su entrega. Pero fíjense aquí otra cosa. 196 no suena como muy anahuaca. No suena un número muy conocido de 196. Y yo me hice la pregunta, ¿por qué este 196 no es un 130, 260, no? Me hice esa pregunta. Y entonces le resté, como ya lo había hecho antes, en base a algunas otras simetrías, le resté 365. Y aquí me vino la sorpresa, porque si le restamos 365 menos 196, ¿quién me puede decir, quién puede hacer esa resta? A ver, ¿cuánto fue? 365 menos 196. Son 169. Exactamente. Así es. ¿Y qué es 169? 13 por 13. Exactamente. Entonces ahí se vincula la otra parte hacia atrás, porque calculé lo que son 169 para atrás y llego justamente al año de 1156, que un par de fuentes dicen que es cuando por fin se da el abandono de Tula. El abandono de Tula se da justamente en el año 1156, que fue un año 2 pedernal. ¿Y qué tiene el año 2 pedernal? Que en su centro tiene al día 1 Zipactli. Todos los años 2 pedernal tienen en su centro al día 1 Zipactli. Un día después de este 1 Zipactli hubo un eclipse del sol. Bueno, este se los puse. Y aquí vemos entonces la cantidad de días. Exactamente 169 años de este punto, de este 1 Zipactli a este 1 Miquistli, exactamente son 210 periodos de 292 días, que son la mitad del ciclo sinódico de Venus, o 105 periodos de 584 días, de aquí a acá. Sí, no. Y es impresionante porque entonces podríamos pensar que las caídas o los abandonos o todas estas palabras que utilizamos para designar supuestamente cuando las ciudades fueron abandonadas o destruidas o como queramos llamar, resulta que todo está programado. Y está no solamente programado, sino que además está vinculado
vinculando una ciudad con la otra a través del tiempo incluso, ¿no? Exactamente. Impresionante. Sí, es impresionante cómo ese 1 Miquistli calculado con la ecuación del doctor Alfonso Caso es el día central del año y ahí exactamente calculas ese 1 Miquistli al 13 de agosto de 1521, hay exactamente 196 años de 365 días. Y hacia atrás, entonces vemos lo que se podría vincular con Condulan. Esta es una propuesta, de este lado esta es una propuesta nada más. Lo que sí es muy comprobable es de este lado hacia la caída de Tenochtitlan. El 1 Miquistli estaría entonces vinculado con su inicio de la ciudad y con la caída de la ciudad a través del 196 por 365. Y por el otro lado, el 1 Tecpac estaría vinculado con la migración desde Aztlán y este 1 Miquistli a través del número 260, que son 365 por 260. Es decir, el 1 Tecpac estaría relacionado con su inicio de la migración y el 1 Miquistli estaría relacionada con el inicio de Tenochtitlan y con el final de Tenochtitlan, relacionado justamente a través del 365. Parece increíble, ¿no? Esta exactitud, pero pues ahí están los números. Ahí está el mecanismo calendárico que funciona. Bien, voy a pasar entonces ahora... ¿Perdón? Perdón, me gustaría además hacer un comentario. Es muy interesante que en el Tonalpohualli, o sea, en el desplegado de Tonalá, del Borgia, por ejemplo, por tomar cualquiera como referencia, están justo Semiquistli y Setecpatl uno arriba del otro. Sí. Digo, viéndolo espacialmente y todo, el hecho de que estén uno sobre el otro, pues digo, tampoco es, es menor, ¿no? Bien, me voy un poquito más rápido porque como se los dije, sí es una ponencia algo larga porque son muchos datos. Entonces, pues miren, vamos a seguir con esta simetría de ese Tonali 1 Miquistli, pero vamos a verlo ahora con respecto al ciclo sinódico de Venus. Este 1 Miquistli está aquí. Si le sumo 584 días, llego a un paso cenital. Si le sumo otros 584 días, llego al solsticio de invierno. Pero si le resto 584 días, llego a una fecha de alineación de la familia 73 en un Tonali 1 Zipactli, y si le resto otros 584 días, llego justamente a un día de la conjunción superior de Venus. Entonces vemos esta simetría del tonal de Venus. Por eso es que hablamos de una simétrica fundación de Tenochtitlan. Y no solo eso, sino vamos a seguir. Ahora este es respecto al ciclo sinódico de Venus. Déjenme ir aquí. Ahora vamos a hablar respecto a el ciclo de 18.980 días, que no es más que nada que el ciclo de 52 años, o 73 Tonalpohuallis, al que se le conoce como el fuego nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese Tonali del 2 Cali, del 2 Miquistli, está a la mitad, exactamente a la mitad, entre el tercero de Xocolhuetzi del año 2 Caña de 1351, que es un año de fuego nuevo, y atrás también está exactamente al día central de un año 2 Caña también de fuego nuevo. Es decir, hay 9.490 días hacia el pasado y 9.490 días hacia el futuro. La suma de estos son 18.980 días. Y exactamente a la mitad tenemos ese 1 Miquistli. Este es año 2 Acatl, este es 2 Acatl, significa que el año 2 Cali está a la mitad entre esos 52 años en el 26. Y a la mitad de ese año 26 está el Tonali 1 Miquistli a la mitad de ese año 2 Cali. Vemos entonces cómo no solamente se relaciona en el tiempo corto, sino en tiempos más largos. Y no solamente eso, sino si restamos estos 9.490 días, llegamos justamente al 17 de octubre del año 1299 gregoriano. El 17 de octubre es una fecha de alineación arqueastronómica, pero de la familia del 65. Pero es una fecha de alineación arqueastronómica. Y si al futuro le agregamos 9.490 días, la mitad de un ciclo de fuego nuevo, llegamos a un 4 de octubre de 1351, que también es una alineación solar, pero de la familia del 78.
Entonces, y recordemos que el mismo 1 Miquisli es una fecha de alineación solar. Entonces, vemos cómo también está cronodistanciado simétricamente entre los factores del 52 años, entre estos 2 ACAT y este 2 ACAT. Entonces, está a la mitad de este segmento, a la mitad del ciclo sinódico de Venus, a la mitad del año, y así vemos que son muchas mitades. Por eso es una simetría absoluta de este Tonali 1 Miquisli. Ahora déjenme presentarles alguna cuestión extra respecto a el Tonali, ese Tonali 1 Cipactli. ¿Se acuerdan de este 1 Cipactli que fue justamente cuando se dedicó el montículo de Céspedes? ¿Se acuerdan que ya lo vimos, verdad? 2 veces 584 llegamos a una fecha de alineación arqueastronómica. Una vez 520 días para atrás, que con esto se calculan los eclipses, llegamos a un 4 de marzo, otra fecha de alineación arqueastronómica. Este ciclo de 1209 se conforma de la suma de 584 más 365 más 260. 2 veces este ciclo, llegamos a un 20 de marzo, que es un equinoccio de primavera, y la mitad, como ya lo vimos, del ciclo necesario para el fuego nuevo, que son 18.980 días, a su mitad llegamos a un 13 de agosto del año de 1299, una fecha de alineación solar. Estas son extras que les quise poner, que uno Cipactli, cuando extendemos el tiempo, encontramos otro tipo de correlaciones, ¿verdad? Y bueno, ya casi estamos por concluir, ¿eh? Ya casi estamos por concluir. ¿Se acuerdan de ese gran eclipse de sol del año de 1325? Ese 21 de abril gregoriano, 13 de abril juliano, ¿se acuerdan? Que inclusive el astrónomo Jesús Galindo Trejo ha propuesto también y Matos Moctezuma como que influenció en esta decisión respecto a la fundación. Pues vamos a ver que quizá tenga razón. ¿Por qué? Aquí les he puesto ese cálculo. Este es el día este es el día del eclipse, ese 21 de abril de gregoriano de 1325. Y vemos cómo se relaciona a través del ciclo de fuego nuevo y llega a la alineación. A través del ciclo de Marte y llega a una alineación. A través del ciclo para el desfase trópico y llega otra alineación. 2 veces la suma de 585, 365 más 260, que es el ciclo de 1209, llegas a una alineación. Aquí un ciclo de 1209, otra vez alineación. Entonces vemos cómo ese eclipse realmente sí fue un factor para poder llegar a todas estas correlaciones, ¿verdad? Todas son fechas de alineación arqueastronómica, todas. Bien, finalmente vamos a llegar a las conclusiones. Vamos a ver que los anales de Tlatelolco, que no ha sido tomado en cuenta, y el Tocali de la Guerra Sagrada deben de tomarse en cuenta. Los anales de Tlatelolco nos dan la fecha de dedicación del primer montículo de la ciudad, que siendo estrictos podría ser justamente una fecha de fundación. Pero ya vimos que ese Tonali 1 Miquisli, que también está en el Teocalli de la Guerra Sagrada, también tiene muchas virtudes, ¿no? También tiene muchas virtudes. Entonces, ninguno de los dos puede dejarse fuera de la ecuación, desde mi punto de vista, ¿verdad? En mi opinión, no debe de quedarse afuera, porque con estas 3 fechas se puede armar todo lo que ya vimos. Con estas 3 fechas nada más. Bien, entonces, vamos a seguir con las conclusiones. Vamos a hacer una cuestión aquí como un repaso. El inicio del proceso, entonces, habría sido cuando se acuerdan de ese eclipse de luna, el sol, la tierra y la luna aquí abajo. Ese habría sido entonces el inicio en 1324. Después de eso, habría sido esta parte importante, que es la dedicación del primer montículo de Céspedes. En este esquema se ve resumido todo eso. Este 1 Cipactli está aquí, vinculado a los pasos del sol por el cenit, por el nadir, y con el paso del sol en el cenit respecto a ese primer paso cenital de 1324. 292 días para acá, 292 días a la mitad, y encontramos esos 365 días acá, dividido en 105 y 260, y otro en 260 y 105. ¿Y qué creen? ¿Se acuerdan de esos 260 días que hay desde ese
paso del Sol por el Nadir en un día 13 Shosh, son estos. Es exactamente estos 260 días y este es el 1 Zipactli. Aquí se ve entonces cómo sí es posible y se relaciona a través de los números cronométricos del calendario, de la astronomía, del ciclo de Venus, del Sol por el cenit y del Sol por el Nadir, y además con este eclipse de luna, precisamente en el paso cenital de 1324, en el primer paso cenital en la latitud de Tenochtitlan, vemos cómo sí se relaciona con este 1 Zipactli. Bien, entonces vamos a ver aquí. Finalmente, la fecha de fundación que probablemente, o que yo le veo más probabilidad, es esta, la del 1 Miquistli. ¿Por qué? Porque principalmente porque está labrada ahí en el monolito. Segundo, por toda esa simetría que se da desde el Tonali 1 Miquistli. Y lo más importante, se vincula con la caída de Tenochtitlan, marcando su principio y marcando su final, exactamente 196 años de 365 días. Por eso es que yo me inclino más hacia ese 1 Miquistli. ¿Por qué sugiero al Tonali? Entonces, pues aquí les he puesto algunas razones. Es innegable porque está labrado en el monolito, por su simetría que ya les he mostrado, porque es el día central o ombligo del año 2 Cali, porque es una fecha de alineación arqueastronómica, vincula el primer paso cenital y al solsticio de invierno, porque está a 65 días de ese 1 Zipactli, a un cosillo, y sobre todo porque está exactamente a 196 años de 365 días de ese final. O sea, marcando su inicio y su final, ¿verdad? Bueno, pues creo que ya queda una o dos láminas por compartirles. No es cierto, ya es solamente darles a ustedes las gracias de este suplicio que ha sido para ustedes. No, no, no.